lover. Lover in me grows older through its style and grace. Never floated off to find some real escape today. Saying it right away, going for the eternal flame. I'ma do whatever it takes. Today, saying it right away, going for the eternal flame. I'ma do whatever it takes. I'ma do whatever it takes, yeah. Love it now. Said that I'm going no. When I woke up this day, there was no one around. Tell them hear what I say. The energy is profound. And I woke up that day, put my feet on the ground. Tell them hear what I say. The energy is profound. Today, saying it right away, going for the eternal flame. I'ma do whatever it takes. Today, saying it right away, going for the eternal flame. I'ma do whatever it takes. And as the sun goes down and the stars come out to play, I bet tomorrow I'll be sleeping all day. And this fire I feel, why is it burning so slowly? I can't stop thinking of you, like the £5 you owe me. 'Cause you're on my mind, 'cause you're on my mind. You're all I can find, 'cause you're on my mind. Please tell me that you feel the same, that we're on the same train. If you're a little bit late and miss it, that would be a great shame. I miss your sweet, sweet kisses, loving when they were mine. Buenas tardes, distinguished colleagues, please take seat. Bienvenidos otra vez a la última sesión
de la última jornada de esta primera semana dedicada a las librerías de Madrid. No es momento de hacer balances, pero digamos que hemos aprendido muchísimo, tanto el equipo de la Fundación como creo que los participantes de las distintas sesiones. Esta misma mañana hemos estado aquí trabajando juntos en 2 equipos para pensar en el futuro de las librerías para dentro de 10 años. Bien, vamos a pasar a la primera presentación. Vamos a conocer 3 historias de librerías. Antonio Machado es una librería clásica de referencia para nuestras generaciones. Marcial Pons, exactamente igual, todavía tiene una trayectoria más larga. De hecho, tenemos aquí sentadas a 2 generaciones de la librería y es para nosotros un honor. Y OEPLI, hablando de honor, OEPLI es una librería que que fue fundada en 1870, ni más ni menos. Pero ahora yo no voy a destripar ninguna historia. Vamos a dar la bienvenida a Aldo García, que es el líder, la persona que... Empodérate, Aldo. La persona que lidera esta referencia cultural, que ahora no voy a extenderme más, pero que tiene 2 ramificaciones, que tiene muchas otras cosas, como en el caso de Marcial Pons y de OEPLI, otras, ramificaciones editoriales, etcétera, etcétera. Bienvenido, Aldo. Este es el... Por favor, ahí mismo, si te subes, vamos a poner... Pues buenas tardes a todos. Sí, voy a hablar un poco de la historia de la librería Antonio Machado, pero hablar de la historia de la librería Antonio Machado sería, perder una parte de lo que realmente es la historia de mi familia con el mundo de los libros. Porque realmente, aunque la librería Antonio Machado se funda en el año 1971, la primera librería en la que compra mi padre es la librería Visor en el año 1959, cuando estaba en un piso en la calle Leganitos y que era una librería que estaba dedicada al mundo del cine. Por eso se llamaba Visor, por el visor de las cámaras. Digamos que desde esa óptica, desde ese momento, mi padre entró en el mundo del libro, obviamente. Fue comprando otros locales para ir traspasando la librería Visor hasta llegar a la que hoy día sigue siendo la localización última de la librería Visor, que es en la calle Isaac Peral, aunque ahora quien lleva esa librería es mi tío Chus Visor, que en realidad se llama Jesús García, pero todo el mundo le conoce por Chus Visor. Además de esa librería, mi padre montó una editorial en el año 67 aproximadamente. En un principio se llamaba la editorial Comunicación, aunque también tuvo el nombre de Alberto Corazón Editores, por una razón muy sencilla. Alberto Corazón, que era íntimo amigo de mi padre, el famoso diseñador gráfico, tenía unos padres que eran los dueños de El Gato Negro, que es esa tienda que está al lado de la Plaza Mayor. Era una persona el padre, que era muy afín al régimen franquista, y pensaron todos los amigos que se habían unido para hacer esta editorial Comunicación que si ponían el nombre de Alberto Corazón a la editorial donde iban a editar una serie de libros un poquito subversivos, como por ejemplo libros escritos por Marx y Engels, en el año 67, iban a tener menos problemas que si ponían de nombre Comunicación o Visor. Digamos que entre las personas que estaban incluidos en ese grupo, en ese núcleo donde empezó con la editorial y la librería, estaban personas como Valeriano Bozal, catedrático de la Universidad Complutense de Arte. Estaba Carlos Piera, que era profesor de lingüística en la Autónoma. Estaban los hermanos Méndez, Alberto Méndez, autor de Los girasoles ciegos, y Juan Antonio Méndez, que es traductor, cocinero y muchas otras cosas. Entre otras cosas ha traducido, por ejemplo, la novela de Ferrara para Acantilado, de Vasari. Y hay una serie de amigos que entraban y salían en ese mundillo.
Digamos que todo esto es como una especie de introducción para entender de dónde venía todo esto, ¿no? Alberto Méndez después se hizo cargo de la librería que fundan en 1971 un grupo de gente del Partido Comunista que se llamaba Antonio Machado. Era evidentemente, en su origen, una librería que, por supuesto, tenía un contenido político muy potente, donde no solo se vendían libros, sino que además se hacían presentaciones, actos, conciertos, etc. Incluso era una galería de arte donde también se exponían muchos artistas jóvenes que en ese momento estaban rompiendo digamos, todo lo que era académico en ese momento, en este franquismo tardío. Y, evidentemente, cuando en el año 75 muere Franco, esta gente deja de tener, digamos, esa necesidad de tener esa librería con un componente político tan cargado, ¿no? Entonces, en el año 76 se la venden a mi padre y es desde ese momento que la librería Visor y Antonio Machado en un momento están unidas durante 2 años, hasta el año 78, y a partir del año 78 mi tío se queda con la parte de poesía de la editorial y la librería Visor de Isaac Peral, y mi padre se queda con la parte de ensayo de entonces Visor, que lo cambia a Machado, y la distribuidora y la librería. Digamos que esa es la génesis de la librería. La librería, a partir del año 76, que toma el mando mi padre y mi madre, en este caso, que es la que entra a hacerse cargo de la librería, deciden crear una librería general donde hubiese, detrás de lo que se hace en la librería, hubiese una filosofía muy claramente marcada hacia no el bestseller, no los libros que más se pudieran vender, sino aquellos libros de editoriales independientes, autores menos conocidos, y crean, digamos, una librería que por aquel entonces no era tan frecuente, una librería general con libros de fondo. Es decir, que no le daban tanta importancia a la novedad como en tener una muy buena selección y una buena cantidad de libros. Alberto Méndez deja, digamos, el cargo de librero en ese momento, se queda solamente asesorando en la editorial y se hacen cargo de la librería pues libreros ya profesionales que, digamos que su oficio es el de librero, no tenía ese componente político. Por supuesto, Alberto Méndez también era un librero fantástico, pero digamos que su interés era otro, ¿no? En el año 93 yo entro a trabajar en la editorial Machado, me hago cargo de esa editorial. Es mi primer trabajo, acaba de salir prácticamente, como quien dice, de la adolescencia. Y en el año 96-97 también, además, compagino, digamos, la parte de la editorial con la parte de las librerías, que en aquel momento solamente había una librería, que era la que estaba en la calle Fernando VI. En el año 2000 adquirimos el local del Círculo de Bellas Artes, donde abrimos la segunda sede de lo que sería, digamos, las 2 librerías Antonio Machado que tenemos hasta hoy día. Desde luego, yo siempre he mantenido la misma filosofía que me han inculcado mis padres desde que nací, con lo cual las 2 librerías tienen esa idea de que le damos más importancia al contenido que al continente. Es decir, que nos interesan mucho más los libros por su calidad que no tanto por lo que puedan llegar a vender o dejar de vender. Hace año y medio aproximadamente, y después de 51 años en la misma sede, en la calle Fernando VI, decidimos hacer un cambio de local por unas circunstancias. Bueno, en el local de Fernando VI estábamos alquilados y nos decidimos dar un paso adelante y comprar un local en la Plaza de las Salesas. Ese local lo hemos estado durante un año aproximadamente, estuvimos de obras y abrimos hace 1 año y 3 meses ahora la nueva sede en la Plaza de las Salesas, donde, digamos, hemos ampliado todo aquello que queríamos hacer y que el local de Fernando VI, por ser un local que era muy grande, como salas divididas y no nos permitía hacer grandes acontecimientos de gente. En este nuevo local ya tenemos un espacio que podemos usar para hacer presentaciones, actividades y todo tipo de actos,
con lo que en el último año y 3 meses hemos hecho ya del orden de 130 presentaciones. Hemos creído que era importante y necesario avivar la actividad cultural que tenemos en la librería, porque nosotros entendemos la librería no como un sitio donde se venden libros, sino como un sitio donde la gente va a tener diálogo, conversaciones, a pasear, como un centro, digamos, de atención cultural. Y bueno, y hasta aquí estamos. Seguimos con la editorial, por supuesto, seguimos con las 2 librerías y ahora vamos a enseñar unas cuantas fotos de lo que ha sido la historia de la librería, que os voy contando un poco. Bueno, este es mi padre, no soy yo, es mi padre. En la Feria del Libro, hace la barbaridad de años, no sé exactamente de qué año es. Como veis, en el 71 el local donde se fundó la librería en Fernando VI era una tienda de sombreros antiguamente. Evidentemente era pues lo que os he hablado, ¿no? Organizar conciertos, exposiciones, mítines, coloquios. Y cuando lo compra mi padre en el año 76. Este era el local antiguo de la calle Fernando VI. Esta es una foto de aproximadamente los finales de los 70, primeros 80. Esto es el diseño gráfico que siempre hemos usado. La librería Antonio Machado, además de librería, ha sido una galería de arte. Y el diseño gráfico que usábamos, que usaban sobre todo mis padres, era muy rompedor. Era un diseño gráfico que lo hacía Alberto Corazón y siempre se buscaba ir un poquito más allá de lo que se había visto hasta ahora. Esto que estáis viendo, esos sombreros de Machado, estaban recortados, o sea, realmente no estaban sobre un plano. Y claro, también fue de las primeras librerías, no solo que crearon un catálogo de novela policíaca, como estamos viendo allí, sino catálogos de temáticos. Y fue, por ejemplo, la primera librería en España que contrató a un educador para dividir los libros infantiles por edades y temáticas. Cosa que hoy día lo hacen prácticamente todas las librerías, pero estamos hablando del año 76. Que entonces no se le ocurrió a nadie que eso se podía hacer. Esto también es, evidentemente, el compromiso no solo por la libertad, sino con la libertad, sino el componente político que ha tenido la librería Antonio Machado. Yo creo que viene casi hasta hoy día. Esto fue una exposición que se hizo sobre Picasso en Madrid, en varias librerías, no solo en Madrid, también en toda España. Donde se presentaron pues, algunos dibujos, algunos proyectos y algunos libros sobre Picasso y que, digamos que un grupos ultrafascistas pues, no estaban de acuerdo, rompieron los escaparates de las librerías, tuvimos, digamos, un tiempo en el que la verdad es que fue bastante duro. Era la España de principios de los años 80, donde los libros eran peligrosos para según qué ideologías y, evidentemente, una librería como Antonio Machado, con la historia que arrastrábamos desde el año 71, pues era carne de cañón. No fue el único atentado que hemos sufrido en las librerías. Hemos tenido también, en algún momento, pues la ruptura de los cristales del escaparate y echar pintura en los libros que estaban en el escaparate, etcétera, etcétera. Y aquí vais a ver, efectivamente, esto es el momento en el que rompieron los cristales de la fachada, para echar pintura a los libros que estaban expuestos en el mostrador. Si veis, hay manchas de pintura, sobre todo en esta parte de aquí que está más cerca de nosotros, pero bueno, en todas partes se ven como la habían rociado. Lo que nos llevó a un hecho, una paradoja. El hecho de que tuviésemos estos atentados, que salieron en toda la prensa, obviamente, y que tuvieron bastante repercusión, lo que crearon fue una campaña de solidaridad hacia la librería muy fuerte. Venía mucha gente que quería comprar libros en la librería precisamente por haber sufrido este atentado ultrafascista y, además, la gente quería comprar aquellos libros que habían sido manchados con la tinta roja. Hoy día es un objeto bastante preciado. Hoy estaba hablando con un autor que ha escrito un libro sobre los atentados que han sufrido las librerías y me decían que estaba como loco por encontrar algún libro con las manchas, la pintura, manchadas,
porque además están preparando una exposición para de aquí a unos meses en un local aquí en Madrid. Estas son las dos sedes de la librería de Fernando VI arriba, tanto por fuera como por dentro, y abajo es la librería del Círculo de Bellas Artes. Por dentro, una de las curiosidades que tiene la librería del Círculo de Bellas Artes es que lo que estáis viendo ahora mismo en la parte de abajo era lo que Antonio Palacios proyectó para ser la piscina del Círculo de Bellas Artes. La entrada a la piscina era por las escaleras, que es esa especie como de chimenea que se ve a la izquierda, que se podía entrar por tanto por izquierda como por derecha, con unas escaleras como de mármol, y la escultura que está ahí puesta estaba en el centro de la piscina cuando había agua. Esto estamos hablando de 1917, que es cuando se inaugura el edificio, aunque se construye en 1913. La piscina no duró demasiado y enseguida, pues no sé si fue biblioteca, librería o qué, pero el caso es que ahí estamos nosotros. Estos son fiestas y actividades que hacían. Bueno, aquí arriba están mis padres, a izquierda y derecha, mi padre y mi madre. A la derecha estamos viendo a Carmen Martín Gaite, a Maruja Torres, la otra persona sinceramente no sé quién es. Aquí abajo Álvaro Pombo con Martín Gaite, Almudena Grandes con Cabrera Infante y mi padre con Jorge Herralde. Estas eran unas fiestas que se hacían anualmente, todos los años en mi casa. Esto que veis era el salón de mi casa, bueno, la casa de mis padres realmente, y donde se invitaba a todo tipo de gente, de tanto autores, editores, traductores o libreros, gente de la cultura en general, y que bueno, han salido incluso en varias memorias de escritores reflejadas en sus textos. Y esta es la nueva sede, en la que está en la Plaza de las Salesas. Esa es una de las fotos, que es la que hemos abierto hace año y medio, que nos ha hecho cambiar un poquito el concepto, por lo que decimos que al tener más espacio hemos podido hacer o crear un espacio para actividades, presentaciones, etc. Y más o menos eso es todo. No sé si tenéis alguna pregunta. Muchas gracias, Aldo. Lo que hacemos es después tener un rato de diálogo contigo, con Enrique y con Giovanni. Ahora me gustaría pedirle a Enrique Pascual que subiera y nos contara lo que quiere explicar sobre Marcial Pons. Bueno, buenas tardes y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por venir y acompañarnos en esta tarde tan maravillosa. Gracias a la Casa del Lector y al Ayuntamiento de Madrid por organizar estas jornadas, por dejar que los libreros le mostremos a nuestros lectores, a los madrileños y a las madrileñas, cuál es nuestra historia, por qué estamos aquí, cuál es nuestro compromiso con el libro y con la lectura, ¿no? Yo siguiendo lo que me marcó Luis, yo cuando Luis me dice haz esto, yo ya sabes, Luis, que sigo. Me dice el origen, la historia y el futuro, ¿no? Pues bueno, vamos a estar un rato viendo cuál fue el origen, cuál ha sido luego la trayectoria de Marcial Pons y lo que luego ya entiendo yo que puede ser el futuro, ¿no? Yo soy Enrique Pascual, soy nieto de don Marcial Pons y Casilda Alonso, los fundadores de Marcial Pons. Están aquí mis primos, Marta y Pedro, que están ahora conmigo en Marcial Pons, y está mi padre, que el tenerle aquí como oyente le pone a este acto, sobre todo para mí, un poco más de respeto, ¿no? Y de solemnidad. Así que, no te preocupes. Creo que no me voy a... La historia me la sé. Bueno, Marcial Pons, este año cumplimos 75 años y nuestro compromiso desde el principio, desde que Marcial Pons nace y abre la primera puerta, es con la especialización. Somos una librería, o dos librerías en este caso, especializadas, y siempre hemos entendido nuestro oficio y nuestra diferencia con el resto de librerías en llevar la especialización hasta sus últimas consecuencias, por así decirlo, ¿no?
Bueno, este es don Marcial en su librería, y esta es una foto de la librería más reciente, que es la librería que tenemos ahora en la calle Barba de Braganza. El origen, bueno, en el año 1948, mis abuelos, que están aquí, Marcial Pons y Casilda Alonso, deciden dejar la librería en la que trabajaban, que era Afrodisio Aguado, era una librería general que estaba en la calle Hortaleza, y establecerse por su cuenta en un pequeño local en la calle Postigo de San Martín. Sí, tiempo, ¿no? ¿Es así? ¿Qué? ¿Tiempo ya? ¿Ya? Bueno, en Hortaleza no, en la calle, es verdad, en la calle Barquillo, es verdad, en la calle Barquillo. Pero bueno, muy cerca, en la calle Barquillo, es verdad. Mi abuelo casi nació librero. Con esto quiero decir que él viene de una familia muy humilde, es de Zaragoza. Desde que es muy pequeño se queda huérfano, sus hermanos y él se tienen que poner a trabajar. Yo recuerdo cuando decía que su madre le mandaba hacer de monaguillo porque así se ahorraba un desayuno por las mañanas. Y bueno, pues su hermano empieza a trabajar en librerías ya en Zaragoza, y él sustituye a su hermano en una de las librerías en Zaragoza, pero muy pronto, muy joven, antes justo de que empiece la guerra, le sale la oportunidad de irse a Huesca, a la librería El Siglo, y ya empieza a ser librero y ya empieza casi a gestionar él la librería, ya empieza a estar allí como gerente. Viene la guerra, lógicamente lo paraliza absolutamente todo, entra en el frente, tiene que combatir y bueno, cuando termina la guerra viene a Madrid y empieza a trabajar en la librería Afrodisio Aguado, que es donde conoce a mi abuela. Estando en la librería, él es el encargado de las secciones, por aquel entonces creo que eran de medicina y de derecho, ¿no? Era el que se encargaba más o menos esas secciones, además que bueno, llevaba muchísimas más cosas, porque bueno, pero vamos, siempre tenía el run de que la librería, o por lo menos esas secciones, podían dar mucho más de sí. Y entonces, bueno, pues se lía la manta a la cabeza y un día decide, bueno, pues salir de allí y un pequeño local en la calle Postigo de San Martín en el año 48, abrirlo como librería básicamente y principalmente jurídica. Como pongo aquí, es una frase de Carlos Pascual, que está aquí: una librería es una idea en el tiempo, y lo que hemos intentado en estos 75 años es ser fieles a esa idea original que ha tenido mi abuelo, que ha sido una librería especializada en Derecho y luego una librería especializada en Humanidades. Esta librería tienen la suerte de que está cerca de un colegio mayor, el Colegio Mayor César Carlos, y empieza a transitar por allí pues mucha gente que estaba opositando. Era gente que, bueno, pues eran estudiantes, que esos estudiantes luego terminaron, muchos de ellos, siendo personas muy representativas, es decir, gente que luego pues ha llegado a ser magistrados del Tribunal Supremo, catedráticos, por supuesto, y se empieza a generar en esa librería con, bueno, pues con los clientes, con estos estudiantes, bueno, pues ya un ambiente profesional, serio, pero yo siempre digo que mi abuelo en esta época tiene que empezar a trabajar en un ambiente en donde había mucha escasez, es decir, no se publicaban muchísimos libros y los tenía que encontrar allá donde fueran, ¿no? Es decir, ahora estamos trabajando en un ambiente de absoluta abundancia, es decir, hay de todo y muchas veces no sabemos dónde elegir, pero por aquel entonces era diferente, es decir, libros se hacían muy pocos y estaban dispersos por allí, ¿no? Las historias que cuenta de esta librería son muchísimas, tanto de él como de mi abuela, de ayudar a la gente, de coserle los botones de la camisa a la gente, bueno, a los opositores que estaban por allí, porque bueno, pues claro, estaban fuera de su casa. Pero esta librería, con muchísimo trabajo y pasando de verdad, bueno, pues por también muchas dificultades, tanto bueno, tiene una enfermedad importante, Marcial, en esta época, también dificultades financieras, pero consiguen sacarla adelante y se les queda pequeña. Se les queda pequeña y en el año 64 deciden ampliar. Y nos vamos al mítico local que ha estado durante muchísimos años abierto en frente del Tribunal Supremo, que es en la calle Bárbara de Braganza, número 8, ¿no? Lo que digo, para que os hagáis una idea, este local, que es un local que tenía 3 partes, cuando se abre, lo abre con una idea ya,
que era la primera de las salas, nada más entrar, era donde estaba el libro nacional. La segunda de las salas lo dedicaba al libro europeo y la tercera de las salas lo dedicaba al libro latinoamericano. O sea, para que os hagáis una idea de, bueno, pues ya era un hombre que trabajaba y empezaba a trabajar de pues, la especialización buscando los libros en, bueno, pues en editoriales que estuvieran en todas partes del mundo, ¿no? Ya en estos años empieza a hacer eventos en la librería, hay exposiciones del libro italiano, que tiene además, yo creo, una mención, ¿no?, del gobierno italiano, del Ministerio de Cultura, por la promoción del libro allí, exposiciones de libros, también encuentros con autores. Pero en esta librería, y él, que es una persona que siempre había amado el mundo de las humanidades, tenía la idea de que se podía trasladar esta idea también al campo de las humanidades. En esta librería empieza a trabajar mi padre, Carlos, que está aquí, conoce a mi madre, María, que es la hija de don Marcial, y, bueno, pues pasado un tiempo abren la librería de humanidades que está también y lleva desde entonces abierta en la Plaza Conde de Valle de Suchil con la misma idea. Es una librería que desde el primer momento se especializa en el ámbito de las humanidades. Luego es verdad que la historia, y sobre todo la historia de España, ha sido la que ha tenido más peso en lo que ha sido su actividad, pero ha sido una librería siempre muy volcada a las humanidades. Ya os digo, la idea de las dos librerías siempre ha sido la misma. Y desde el primer momento se ha trabajado en estas librerías con libros que se han publicado en cualquier parte del mundo, como seguimos haciendo ahora. Ya en los años 90 podríamos decir que son los años de por así decirlo, de la expansión. Con la apertura de otros dos locales para nosotros muy importantes y relevantes. En el año 89 abrimos al lado justo de donde está ahora mismo Antonio Machado, en la misma Plaza de las Salesas, sigue abierto pero como una perfumería, la librería de Economía y Empresa. Y en el año 98 abrimos la librería de Derecho en Barcelona. Para nosotros el diseño de esas librerías tenía que ser icónico. Eran dos librerías, yo creo, de las más bonitas casi que ha habido de verdad en Madrid. De hecho, estando yo trabajando en la librería de Economía, antes de que nos mudásemos a la librería en donde estamos ahora, vino Sir Norman Foster, el famoso arquitecto inglés. Ya sabéis que está casado con una española que además es editora, que además vivía yo creo que cerca, y pasó con sus hijas y me pidió, por favor, primero que quién había diseñado la librería y luego que si podía tomar unas fotos porque le parecía un sitio espectacular. Y es verdad, ¿no? Bueno, pues es una librería que en un espacio muy pequeño conseguía bueno, pues con esas escaleras generar diferentes espacios, bueno, igual que en la librería, por ejemplo, de Barcelona. Son otras dos librerías que estuvieron funcionando durante mucho tiempo, en el caso de la librería de Barcelona más de 20 años, y seguíamos siempre con la misma idea, la idea de la especialización. Para que os hagáis una idea, aquí he puesto, pues en el año 2005 teníamos 4 librerías abiertas, ya teníamos las editoriales, llegamos a tener 105 empleados, una página web que tenía y gestionaba más de 9.000 pedidos, 12 millones de euros de facturación y 150.000 clientes registrados. Esto fue Marcial Pons en el año, para que os hagáis una idea, 2005, ¿no? ¿Cómo se llega aquí? Bueno, pues por el espíritu del abuelo. Y esto yo creo que se resume en esto, ¿no? En una visión muy sencilla, él siempre tenía una frase que definía su negocio, era zapatero a tus zapatos. Los ingleses lo dicen stay focused, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, céntrate en lo tuyo. Él decía zapatero a sus zapatos. Unos valores absolutamente inquebrantables. O sea, el que haya conocido a don Marcial, o por lo menos se haya cruzado con él, nos encontramos con una persona absolutamente íntegra y bueno, pues que transmitía además a todo el mundo que se relacionaba con él y a toda su familia esos valores, ¿no? Que bueno, pues él, como decía, por ejemplo, para que os hagáis una idea, iba al médico y le decía, oiga, don Marcial, le voy a recitar aquí también los gelocatiles para... Y decía, no,
los gelocatiles me los puedo pagar yo, o sea, usted no me recete los gelocatiles, ¿no? Es una persona pues con esa idea, ¿no? del mundo. Quiero resaltar sobre todo el espíritu inconformista. Para mí, don Marcial fue un tipo absolutamente rompedor en muchísimas cosas. Uno, en la información bibliográfica. Entendió desde el principio que su actividad iba a trascender del espacio de la librería y lo hizo a través de unos catálogos que editaba en papel, catálogos que además han llegado a ser incluso prueba en juicios, es decir, que si no estaba en el catálogo de Marcial Pons es que el libro no se había editado, catálogos que hacía llegar en un principio a clientes que encontraban en las listas, sobre todo a los notarios, a los registrados, pero que luego hicimos llegar a todas partes del mundo. Fue pionero. A mí cuando me dicen lo de Amazon, no, es que Amazon entrega en el mismo día, digo, eso lo hacía mi abuelo ya hace muchos años, el Amazon Prime, entregando con las furgonetas por las tardes los libros que le pedían por las mañanas. Usted no ha inventado nada, señor Jeff Bezos. Eso ya hace mucho tiempo, ¿no? Y era una persona que iba incorporando además esa necesidad de buscar recursos nuevos, por ejemplo, con el departamento de suscripciones, con las revistas. El tema, por ejemplo, de la web, nosotros la primera web que pusimos en la World Wide Web fue en el año 92 ya, es decir, él entendía siempre que había que ir buscando ir un paso más allá, ¿no? Y también, lo pongo aquí, una pasión absoluta por su profesión. O sea, era un librero de raza que se lo supo transmitir a la siguiente generación, a sus hijos, a Juan José y a María, y por supuesto a sus empleados y luego a sus nietos, ¿no? Fue también presidente del Gremio de Madrid, fue uno de los fundadores de la Escuela de Librería, fue una persona que trabajó muchísimo también por su gremio, porque entendía ya desde el principio se llevaba fenomenal con el resto de compañeros suyos, que en esta tarea, en esta labor, nunca podíamos estar solos, ¿no? Hasta aquí todo es muy bonito, pero como pasa el tiempo, perdonadme. Bueno, a nosotros también nos vino la crisis, llega el año 2008, llega el recorte de presupuestos, llega una contracción del consumo tremenda. Aquí se empiezan a consolidar los formatos electrónicos, no tanto del libro electrónico, sino sobre todo de los recursos para los investigadores, las revistas a través de, de accesos también electrónicos. Es decir, se genera una ola perfecta para que también las librerías de Marcial Pons, no solo las librerías nuestras, sino también muchísimas librerías. Aquí he puesto para que veáis desde el año 2014, yo creo del 2008 al 2013 el sector del libro se reduce a la mitad, pierde un 50%. Y en el caso de las librerías se cierran, en esa época se van a cerrar casi 1.500 espacios de librería en España, ¿no? Fue así. La crisis del 2008 lo que trajo consigo fue sobre todo que las bibliotecas dejaran de comprar. Se paralizó completamente no solo la compra por parte de las bibliotecas públicas, sino también de las universidades, y nosotros teníamos mucha actividad volcada ahí, ¿no? Por lo tanto, nosotros hemos tenido que hacer también un ejercicio de reducción durante estos tiempos. Se cerró la librería de Barcelona en el año 2018 y, estamos aquí ahora. Hemos vuelto un poco a nuestros orígenes, con una librería que está en la calle Barba de Braganza, número 11, que junta las dos librerías, porque la librería que estaba en el número 8 de derecho, el edificio lo tiraron abajo y nos tuvimos que mudar, y juntamos en esa librería la librería de Economía también. Es un espacio que lleva ya 15 años funcionando, es un espacio donde la misma filosofía de siempre se replica, y la librería, por supuesto, de
Humanidades y que sigue abierta en la Plaza del Conde Valle de Suchil, a que invito a todo el mundo que no conozca que vaya a transitar por un espacio también de nuestra historia. Seguimos con nuestra web, por supuesto, abierta, con nuestras editoriales que también siguen creciendo. Tenemos sedes en Argentina, tenemos sede también en Sao Paulo, que editamos allí, pero bueno, digamos que en este tiempo hemos hecho un recorrido, como hacen todos los empresarios. Ser empresario es emprender, y en emprender viene unido también el riesgo, y sí, 5 minutos, ya está. Y en el riesgo, bueno, pues tiene que a veces uno tiene que volver o no todo va a ser crecimiento. Voy terminando ya. En cuanto al futuro, yo ya he hablado mucho de ellos, no os voy a echar el rollo una vez más. Hace muy poco tuvimos aquí el Congreso Nacional de Libreros y presenté, bueno, pues algo que también nació un poco aquí, que era el tema de las librerías híbridas. Para mí, las librerías del futuro y los libreros del futuro somos estos libreros que veis ahora, que son capaces de trasladar también a todo el mundo que está fuera lo que es la esencia de nuestro oficio, la selección y el cuidado y la atención a los clientes. En la medida que nosotros podamos seguir siendo libreros y trasladar ese oficio de librero también a los que se encuentran más allá, ¿no?, y que contactan con nosotros a través de otros medios, pues podremos seguir aquí. Por lo tanto, como ponía aquí, los libreros del futuro seremos libreros híbridos, ¿no? Y poco más. Muchas gracias. Siguiendo, bueno, pues espero hayáis disfrutado un poco del viaje y gracias de nuevo. Muchas gracias, Enrique. No, todavía no te lo quites. Creo que vamos a seguir recorriendo historias y luego vamos a charlar con Aldo, con Enrique y con Giovanni. Antes de escuchar a Giovanni, él quiere que veamos una pequeña película sobre la historia de Oepli. Le voy a pedir a mis compañeros que le den al... Eso es. Gracias.
Muchas gracias, Giovanni, Ulrico, Carlo o Epli. Esto es cine y en el fondo aquí estamos también haciendo cine, porque con lo que nos ha contado Aldo, Enrique y Giovanni ahora, lo que pretendemos hacer es una producción de unas piezas que se van a diseminar en Internet con el objetivo de que la gente que no está aquí se reenamore, se enamore y algunos incluso conozcan por primera vez las oportunidades que están dando las librerías. Prego. My name is Giovanni Höppli and I'm currently president of Höppli SPA, a company nowadays made of one bookstore and one publishing house, both based in Milano. I thank the organization for the kind invitation. I thank Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, and I thank especially Luis González. In 2 minutes and 37 seconds, you have seen the video that told you about 150 years of Höppli history. I would like to see it again because it's fun, but anyway. Now in 12 slides and I hope less than 10 minutes, I will tell you about the last 3 years. Höppli Bookstore has a long history. It was founded back in 1870 by Ulrico Höppli, a young Swiss bookseller who worked in Zurich, Mainz, Freiburg, and Trieste. After a well-paid job as a librarian in Cairo, Egypt, Ulrico Höppli opened his own bookshop in the heart of the city of Milano. His goal was to bring European culture, especially scientific culture, in the newly unified Italy, which needed knowledge appropriate to the times. Ulrico Höppli, in 1871, began his activity as a publisher, alongside that of bookseller, with an attention to scientific and technical professional publications, led by a successful series of handbooks and supported by an international vocation that would also characterize the bookstore from its earliest years. Höppli Bookstore can offer readers the widest possible range of human knowledge. From its earliest years, attention to the catalogue and the vastness of its offerings have become the defining elements of its business. If you can't find it at Höppli, it doesn't exist, is a saying that still holds true in Milano. Over the years, the Höppli Bookstore has become a landmark in the city of Milano. The target audience has historically been that of professionals, students, especially university and science students, and in more recent years, managers and entrepreneurs. But Höppli Bookstore has always had the ambition to meet the needs of all readers. Höppli Bookstore has always had the ability to grasp and intercept changes, sometimes even anticipating them. In the late 19th century, there was the need to provide scientific knowledge to the low and middle classes that were becoming economically established. In the late 90s and the early 2000s, the mission was to support the new online professions. As you can imagine, you have already seen it, there have been many challenges, beginning with the bombings of World War II that heavily hit the city of Milano, reducing the bookstore to rubble in 1943. A challenge that would be taken up and overcome by the heirs of the founder Ulrico, especially by my grandfather, also called Ulrico,
born in 1906. He, in 1958, again another Ulrico Höppli, third generation, would celebrate 88 years of activity by inaugurating the brand new location in a building designed by the architects Figini and Pollini. The most recent challenge was the dramatic experience of the COVID-19 pandemic, as the store was forced to remain closed in Milano for 99 days. But thanks to Höppli.it, still succeeded to sell books through online sales. In the centuries-long history of Höppli, changes in customer expectations are basically those that have occurred in society. It would be impossible to list them all. An example is the rise in demand for comics and graphic novels in the book market recently, which led to the creation of a dedicated area in the bookstore. Between the late 90s and again the early 2000s, the computer science section experienced a similar expansion and then was scaled back over time due to online tutorials. Business change. There have been big changes in business logic and sales channels. Starting in 2005, retail sales have been joined by online sales. With the birth of Höppli e-commerce, as I told you before, Höppli.it, which is now one of the most important websites in Italy for book sales, with over 1 million registered users and more than 150,000 orders delivered in Italy and worldwide each year. Today, Höppli faces increasingly complicated challenges. The pressure from e-commerce giants, such as Amazon, the confrontation with bookstore chains, and also remember that, so is life, the readership in Italy is really small if compared to other European countries. The key to overcome the challenges is to be an independent bookstore. This is easy because we are an independent bookstore. So the value and professional quality of 40 specialized booksellers, always paying attention to the changes in society and being able to intercept the cultural trends. We at Höppli expect a consolidation of some sectors that have been on the rise in recent years. Again, comics, graphic novels, fantasy, but also growth of non-fiction, like financial investments and trading. Social networks will still be the protagonist of communication. We will work with new activities, like advertising on music platforms. In general, it will be more and more important to combine traditional skills with those related to the digital world, especially for the marketing sector. Last two information, very short. Höppli Editore. Since 1871, Höppli is also a publisher. Today, the backlist has more than 2,000 active titles, and Höppli publishes about 150 new titles per year. Technical and professional books on engineering, architecture, design, computing, business and finance, marketing and management, popular science, but also school books, academic textbooks, dictionaries, trade books, and e-books.
Hoepli is the first Italian publisher of business books, 13% of market share in 2022, according to GfK, leader among the finance, marketing and management, and business and technologies area. Hoepli has a highly selective list of renewed international authors. I'm not reading you all the names. Then, Hoepli Ediciones. Hoepli Ediciones was born in 2022 with the idea of bringing into the Spanish market Hoepli knowledge about topics such as personal finance, marketing, communication, in which Hoepli lead in the Italian marketplace, and also with the idea of sharing the value of the relationships Hoepli has built with most international publishers. Then, last slide to thank everyone working at Hoepli and you all. Nos van a poner. Okay. Mientras el equipo nos pone en los asientos, quiero agradecer otra vez más a todos los participantes, a Giovanni Hoepli, a Andrea Sparacino anche, también a otros invitados internacionales que han tenido la generosidad de acudir aquí para que aprendamos de sus visiones, como es el caso de Pauline Loetz y de Roel. Esto es más difícil, Roel, ¿eh? Para nosotros los italianos es casi como hablar un dialecto del latín. Roel Salemink, y esperamos que ahora en la conversación podamos tener la oportunidad para examinar entre vosotros tres algunas ideas que habéis ido exponiendo. Por favor, Enrique, Aldo, Giovanni. Os voy a hacer las preguntas en español. Yo me pongo en este extremo. Aquí. Sí. Sí. Non c'è problema. Aldo. Por favor. No, tú allí. Bueno, yo he ido tomando notas. Voy a empezar por una cosa que ha dicho Aldo, que quiero recordar. El logo de la Fundación Germán Sánchez Rey Pérez también es de Alberto Corazón, que ha trabajado en todo el diseño gráfico de este centro, realmente de Casa del Lector, ¿no? que lo desarrolló él. Bueno, zapatero a tus zapatos, has dicho tú. ¿Cuáles son los zapatos, Aldo, de los libreros? ¿En qué consiste el núcleo duro del trabajo de una librería? El núcleo duro del trabajo de una librería. Pues el trabajo de una librería, principalmente lo que consiste es que en el día a día tienes que estar, yo siempre digo que un librero que pierde 2 semanas de trabajo, o no está en la librería 2 semanas, es como si hubiese perdido 2 meses de trabajo. Tiene que volver a reciclarse porque el mundo del libro es tan rápido, tan masivo, que en cuanto desconectas un poco, pierdes la noción de lo que tienes en la librería. Hay que tener en cuenta que en las librerías generales, como es el caso de mis librerías, yo recibo a la semana 1.400 fichas de novedad para ver qué es lo que quiero comprar y lo que no. Con lo cual, si pierdo 2 semanas ya son 2.800, si pierdo 4 semanas y así vamos exponencialmente subiendo el número de libros que pierdo. Es más, si estás un mes fuera de la librería, cuando entras a mirar las mesas de novedades, directamente no conoces ningún libro, porque no has estado viviendo con él. ¿Y esto se ha incrementado últimamente, en los últimos 10 años, o siempre ha sido? Bueno, se ha mantenido, se ha incrementado algo, pero tampoco tanto. O sea, esta exageración, es decir, yo cuando empecé a trabajar ya llegaban una barbaridad de novedades. Lo que hay que tener en cuenta es que se editan muchos más libros, pero no todos los libros son vendibles según qué librerías. Muchos de los libros que cuando se dice que se editan 70.000 libros en el mercado español por el ISBN, evidentemente es verdad, pero que sean comerciales normalmente son en torno a los 40.000.
que es la media que he hecho con los 1.400. Está claro. Giovanni, ¿cuál es tu visión de lo que sería la parte fundamental de la labor de la librería? Nowadays, nowadays, after all I said, and after the pandemic and so many problems, like you have to close from one day to another for 99 days, and with such big players like Amazon, and it's changing so fast that, as he said, you have to be there following the market every day. You have to be in the bookshop even if no one is showing, because you have internet clients anyway. You have to be there because new titles and new ideas, or maybe a publisher or someone from a publishing house is coming into the bookshop and speaking with you, because you, the bookseller, know better the clients than the publisher that usually are closed in their house, and nowadays they are just zooming up and down the world. And you have to be there. And if you're not there, and if you're not in the bookshop, you have to go to a meeting like this one. You have to go to a fair. You have to go to even to a museum. Who knows? Maybe you can have an idea. Somehow in such a difficult moment is really fun, because almost everything could be interesting for a bookseller. And the three of us, we are bookseller and publishers, is that right? Mm-hmm. So it's really interesting. The suggestions is go out, speak with people, go around nowadays. But going to the bookshop every day, if you can. You have to be there, and as much as possible go around. And then we can do, I suppose, I had the impression that, like it's for me, you have, the publishing house and the bookstores are made of people, not just the three of us. So you really need, a good group of people, and you have to work a lot with that, because that helps a lot. Sí, es interesante, porque ahora estaba pensando en esto de estar siempre pendiente de la última tendencia. Yo veo todos los años a Giovanni Oepli, también a Andrea, en Readmagine. Estamos hablando de un librero que su familia fundó en 1870 la librería, y que viene al mundo friki más innovador, digamos, del mundo del libro, que organizamos aquí cada primera semana de junio. Sí. Que no es un business, sorry, it's not a business meeting, it's not a fair, it's different. It's, go places and go around. This afternoon we went to visit 3 bookshops. 1, 2, and the third one was, I can't remember. Sorry. So probably a FNAC or Casa del Libro. But, all the time you have to go around as much as possible. But then you have to call friends and colleagues around Europe or all over the world and ask them what's going on. Vivere e imparare. Y Enrique, ¿qué opinión tienes sobre eso? Pues estoy absolutamente de acuerdo con vosotros. Yo creo que nuestro oficio es un oficio que se toca de oído. No sabemos leer las partituras, porque no conocemos todos los libros, no conocemos todas las especialidades, pero para poder tocar de oído tenemos que estar ahí, tenemos que estar presentes, tenemos que escuchar mucho, sacarle mucha información a nuestros clientes que nos visitan, tocarles, como hemos hecho hoy con Ángel Vilariño, que es un cliente que hemos estado en la librería charlando un rato y sacándole información. Yo siempre hago eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es la manera de poder luego trasladar eso a la selección, al curation famoso, y a la manera luego de exponerlo. Entonces, absolutamente de acuerdo que lo que hay que hacer principalmente es trabajar, por supuesto, estando solo, no, pero un librero que no esté en la librería, yo no sé, no le auguro un gran futuro. Cuando se escuchaba, estaba pensando que las 3 librerías están vinculadas a distintos momentos históricos, y algunas de larga trayectoria, como larguísima, las 3 son de larga trayectoria, pero extraordinariamente larga trayectoria, como la de Oepli,
que parte del Risorgimento y que vive guerras y que vive un montón de circunstancias. Lo que ha contado Aldo yo recuerdo perfectamente en mi infancia y adolescencia el papel de Antonio Machado en esta ciudad, y lo que ha contado Enrique efectivamente también en relación con Marcial Pons me ha hecho pensar en olvidaos un momento de la parte de business, de la parte de negocio, de la instalación de las librerías como una entidad cívica en nuestras calles. O sea, el papel de las librerías en ese plano. ¿Tú qué piensas, Enrique, sobre esto? ¿Cómo lo describirías? Sí, yo creo que al principio, en esos años, en los años duros, años de posguerra y después, incluso antes de la transición, empiezan a convertirse en auténticos refugios, ¿no? Y eso se consolida. La librería, como habéis dicho, como espacios de libertad en donde uno podía refugiarse, encontrarse con similares, no alzar mucho la voz, porque no se podía alzar mucho la voz, pero por lo menos sí tener un lugar, ¿no? Y yo lo considero fundamental, ¿no? Yo lo he vivido siendo un niño, lo he oído continuamente con respecto a lo que contaba mi abuelo, contaban mis padres, mis tíos, y es así, un refugio. ¿Vuestra opinión, Giovanni, sobre esto? I think that our work is a very interesting work. I've seen the windows destroyed of the bookshop, and my opinion is that somehow we have to remember to everyone, if when possible, every day, and this is a good reminder, the last bookstore, how important are all the people working around books, distributors, publishers, printers, booksellers, because we live and we make money, because it's a business, only thanks to copyright and freedom to publish, and they both go together. And without that, no bookstores, no business, nothing, no Fundación Ruy Pérez, no meetings, no way out. No culture. And this is something that, as you said, you go into a bookshop for your free personal space, sometimes to find yourself, sometimes to find other people, or like happened in your bookshop. It was really fun. I mean, we met a professor, we immediately understood because you made a friendly, informal presentation, and then I gave my business cards, and then Andre asked the question, and then he started speaking about everything, and then we were following the who knows, maybe, but you can't do it without freedom to speak, to publish, real freedom that has no grades. You have freedom or no freedom, and copyright. You know, these two things, and then comes bookshop, and that's all. I mean, it's not easy. It's our life. La filosofía oriental dice no ticket, no laundry. It's like that. And then, just to finish, we have to be very careful. You don't, because you are very young. But we both, we are very old. But to be old is not a ticket for the future. This afternoon, tomorrow morning, we have to start again. You have seen, arrives a bomb and you are finished. You have seen, they decided to destroy your window and you are finished. Then arrives COVID and 99 days closed in the center of Milano could kill you. And I'm ready. I mean, can kill me. One day I will die. I'm quite sure that will happen, quite. And so you have to be every day prepared and fight the good fight every morning. Bueno, lo primero, él es un mes mayor que yo. 75 Soltanto un años. mese, sì. No, 75 años. No, 50. No, digo un mes de persona. Como editorial. Vale. Creía que decías de persona. Como editorial, 75 años. Poverino. Tiene 75 años el pobre. Io 153. Yo tengo otra visión sobre la importancia de las librerías. A mí me parece que las librerías son no solo es un foco
allí donde estén, es decir, aquellos barrios donde hay una librería importante, son barrios que se enriquecen gracias a que esa librería existe en ese espacio. De hecho, hubo hace unos pocos años unas investigaciones que se hicieron en España sobre los lugares donde era más peligroso vivir, donde había más índice de paro, donde había más problemas a la hora de encontrar trabajo, de encontrar vivienda, de encontrar un futuro, una esperanza. Y, curiosamente, los lugares que tenían peores registros eran aquellos donde no había ni siquiera una sola librería. Sin embargo, todas aquellas ciudades, pueblos pequeños, medianos o grandes, donde había una librería y había, por lo tanto, un centro cultural que servía para que todo el mundo pudiera estar allí, mezclarse, hablar, debatir, conversar, eran ciudades que tenían más prosperidad y barrios que tenían más prosperidad que aquellas que no lo tenían. Así que yo, cuando diseñan un barrio nuevo en estas macrociudades que nos estamos convirtiendo ahora, sobre todo pues Milán, Madrid, Roma o Barcelona, cuando diseñan esos barrios y se les olvida colocar una librería, estos son barrios que van a acabar siendo barrios dormitorio, porque nadie vive en un barrio o crea vida en un barrio si no le pones unas determinadas cosas. Los políticos se piensan que por poner un bar ya han conseguido hacer lo que hay que hacer, porque lo que une es el bar. Mentira, el bar no une. Lo que une, sinceramente, es la librería. Sí. Librería, biblioteca, museo. Sí, has mencionado una cosa antes, Giovanni, en el fondo en dos sentidos. Caída de lectores en Italia, no estoy tan de acuerdo, pero sí cuando has dicho que Italia tiene un índice de lectura más bajo que otros países del norte de Europa. Sí, it's not the reading attitude that is falling down. Never went up. Exacto, pero en España el índice de lectura, por ejemplo, los lectores frecuentes en los últimos 20 años se ha incrementado en más de 20 puntos, que es una cosa única en Europa. Y en Italia es muy claramente desde hace 3 años, desde los encierros, los lockdowns, está estabilizándose y subiendo en segmentos de edad determinados. Estamos trabajando todos los días con los colegas italianos en estos temas y donde vemos una gran esperanza, y es la pregunta que os quiero hacer, es en el segmento de edades más jóvenes, los menores de 25 años. Lo quiero vincular para que me digáis qué opináis sobre esto con cosas que habéis comentado. Por un lado, ese segmento de edades y por otro lado, tú específicamente lo has dicho, Giovanni, ciertos tipos de contenidos que ahora suben mucho. Cómics, fumetti, manga, novela fantástica, incluso clásicos que ahora son muy populares entre personas de 18 años, ¿no? ¿Cómo veis eso para los próximos años? Conseguir que haya más audiencia para las librerías, ¿qué consideraciones hacéis sobre los contenidos y qué implicación tiene eso para vuestro futuro? Quique. Empiezo yo. Joder. Pero bueno, porque bueno, tú has estado ayer con Pier Atanasio trabajando, también hemos hablado de todas estas cosas. Sí. Bueno, yo estoy encantado de que se esté, descubriendo a ese segmento de la población que normalmente se decía no lee, están allí, son los adolescentes ahora mismo, pues es un segmento de la población muy a tener en cuenta. Chicas sobre todo, mujeres de 17, 18 años, es el segmento, decían, que más ha crecido y más se va a volver. Quizá el reto es conseguir que encuentren en las librerías los espacios para adquirir esos libros. O sea, el reto es, por favor, ya sé que es muy moderno y está muy bien pedirlo por tu teléfono, pero hay sitios donde puedes encontrar algo más, donde te puedes encontrar con colegas tuyos, libreros que te pueden aconsejar, que te pueden hacer crecer como lector, y yo creo que ese es realmente el reto, el enganche hacia nuestros establecimientos, hacia nuestras librerías, ¿no?
algo que, bueno, pues quizás para librerías más técnicas y especializadas como nosotros, pues no me veo yo de TikToker, pero quién sabe, pero es verdad que sí, o sea, hay que atraer a este público. Estaba esta mañana Jesús Marugán de Akira Comics, y que ha hecho una reforma en la librería, ha hecho una auténtica catedral, no sé, el que pueda que vaya a verlo, por favor, es una cosa increíble, ¿no? Y es con ese objetivo, ¿no? De que venga la gente aquí, ¿no? a la librería a pasar el rato y a ver que aquí pasan cosas también, ¿no? Entonces, te quiero repreguntar, porque tú has hablado de un concepto que es la librería híbrida. Sí. ¿Conectarías de alguna manera eso que has dicho de, oye, venga a la librería para la gente joven? Claro, el reto está ahí, tú también lo has dicho, es decir, en la manera que nosotros, el reto del futuro es el reto de saber utilizar esas nuevas herramientas de comunicación que existen ahora y para llegar y para atraer a este público, desde luego. O sea, es una de las patas más importantes de lo que es la comunicación de los libreros en el futuro, ¿no? Comprender y entender cada una de las redes sociales, cómo funcionan, para qué sirven, quién las utiliza, cómo se transmite, ¿no? Y cómo se promociona en cada una de ellas. Aldo, desde una perspectiva de una librería generalista, una cosa es la visión que tenemos nosotros a partir de los estudios sobre hábitos de lectura, pero ¿qué visión tienes tú sobre los clientes más jóvenes? ¿Por dónde van? ¿Qué tendencias ves? ¿Es una librería generalista? Ya sé que es igual que en el caso de Quique, es otra visión, pero ¿cómo nos lo puedes contar? Bueno, a ver, en la librería, para empezar, lo importante de una persona que lee es que se adentra en un espacio que es la narración. Narrar, eso es lo importante. Me da igual que sea la narración oral, que sea la narración de un cómic, de un libro, como de cualquier otra, o una canción, o una música, o un sonido incluso. Lo importante es que los jóvenes estén activos al compromiso de saber que la vida al fin y al cabo es una narración. Hoy aquí yo, por ejemplo, he contado una historia de la librería, pero es una historia de la librería, no es la historia de la librería. Si mañana me dices que venga aquí, vuelva a decir la historia de la librería, te voy a contar otra cosa. Los datos van a ser los mismos, pero yo lo voy a contar de otra manera y a lo mejor añado otros datos que son distintos. Con lo cual, el narrar, lo interesante de la gente joven es que entienda que la narración es importante para la vida. Es decir, que si tú tienes las herramientas y los instrumentos para poder narrar o entender cualquier narración, vas a ser una persona mucho más rica en el sentido de poder tanto comunicarte como entender aquello que te comunican. Y en ese sentido, nosotros desde la librería Machado, además desde los orígenes, es decir, desde que mi padre, de hecho, nacimos como una librería de cine, con lo cual era otro tipo de narración. Siempre hemos creído que cualquier herramienta que te ayuda o te ayude a entender la narración es una herramienta que te va a servir para también leer. Cuando yo era joven, los manga eran Mortadelo y Filemón. Sí. O sea, al fin y al cabo, no ha variado tanto. Era Tintín, era Asterix. Pitufos. Los pitufos. O sea, lo que tú leyeras Asterix, Tintín o Mortadelo y Filemón era un inicio, era una iniciación, es una primera etapa para poder ir desarrollándote poquito a poco más allá. Con lo cual, yo creo que lo que tenemos que hacer como librerías generales es dar una amplitud de miradas, una amplitud de posibilidades a aquellas personas que se adentran en una librería, que adentrarse en una librería a veces es la parte más complicada de todo el proceso de crear nuevos lectores. No es tanto el que el lector coja un libro y le guste. Es mucho más complicado que vaya a la librería pensando como quien va a comprarse un bollo de chocolate cuando tiene 3 años. Pero una vez que entra dentro, las librerías tienen una capacidad mágica, digamos, para atraer la atención de casi cualquier niño, niña, incluso adulto que no haya entrado nunca en la librería. Y en ese sentido lo que hay que hacer es hacer unas librerías amables, hacer unas librerías donde sea fácil encontrar lo que estás buscando, que además, si te ha gustado algo, que a su alrededor tenga cosas que se parezcan a lo que te ha gustado o que sea el siguiente paso que puedes dar para aprender esta forma de narrar, ¿no?
I completely agree 100% with both of them. And I can only say that, as he said, you have only to be careful when you say a beautiful bookshop, because a beautiful bookshop could be a very beautiful place and sometimes a place where you have all the books that you need. For example, if you arrive right in the center of Milano, you have a very beautiful Mondadori and a very beautiful Hoepli. The big difference right now is that Mondadori opened 3 weeks ago and is perfect. I mean, perfect display, less than 2,000 titles. And then you have Hoepli, who is 50 and something years old, but you have 150,000 titles. The only three other things that I would like to say is that we need school, teachers, pupils. I think that one day or another you should invite our European politicians and you will have to decide who is the best of us to tell them these kind of stories so that they start believe that teaching, having schools makes money for everyone. Then it's up to the booksellers to make it stronger, make it exceptional. And the last thing that I would like to say is I suggest you one day or another to ask to our friends of the Federation of European Publishers, because they did a lovely, amazing job some 10 years ago about successful areas in Europe related to bookstores and libraries. Bookstores? Okay. Bookstores and libraries. And economically unsuccessful areas because related with the fact that they don't have bookstores and libraries. Supongo que estamos hablando tanto tiempo todos los mismos de estas cosas que tenemos una especie de cierta telepatía, porque yo lo último que iba a decir es esto de la narrativa. Hay algunos colegas italianos, Enrico Turrin, que me llama Luis narrativa. Necesitamos una narrativa europea a favor de la lectura y, por cierto, hay un estudio italiano maravilloso de Gaffeo, un profesor de Bolonia y otro de Trento, que hace una correlación entre la creación de riqueza por regiones italianas y los índices de lectura. Yo muchas veces he dicho, todos los días tendríamos que entrar en los despachos de los políticos explicando, agarrando el Wording Figures del Economist, donde ves el ranking de países más creativos, con mayor renta per cápita, con mayor igualdad entre sexos, con mayor respeto a la ley, con mejor calidad de vida y los índices de lectura. Yo creo que eso sería bastante potente. ¿Os parece que sería también interesante incorporar, mi última pregunta, un poco un concepto, una idea en el caso específico de las librerías, porque aquí estamos hablando de librerías, dentro del mundo de la lectura? ¿Podríais resumir con una palabra? Ya sé que esto es muy ambicioso. Bueno, no resumir, sino por lo menos poner encima del panel un post-it con una palabra, como hemos estado haciendo esta mañana, que convenciera a un político del futuro de lo importante que es tener unas ciudades con muchas librerías en las calles. ¿Quién empieza? Una palabra solo. Una. Venga, os dejo 3. Ajá. O una frase. Una palabra o una frase. No me miréis, que yo todavía no lo he pensado. ¿Queréis que empiece yo, como siempre? Claro. ¿Lo es el presi? No sé, Yo te pregunto, yo soy ministro y te pregunto, bueno, pero ¿por qué defiendes tanto las librerías? ¿Qué le dan las librerías al país? Yo creo que les dan libertad. Libertad, ya es una palabra. Yo creo que la libertad es esa, sí, y dan lo que hemos hablado antes, pegamento, comunidad, contacto, nos juntan, yo creo que es fundamental por eso, porque los barrios se van, pues
se van conformando alrededor de y traen gente buena siempre alrededor. Siempre alrededor de las librerías suceden cosas buenas, de verdad. Y si lo dices con pasión, Sí, sí. a lo mejor la nos pasión creen. que tenía el señor Oepli cuando estaban poniendo el vídeo y estaba haciendo así con los pies. Sí. Con la música. Aldo, ¿alguna idea? O Sí, Giovanni? yo diría opciones. Opciones. Sí, si hay donde hay librería hay opciones. Muy bien. Freedom. Bueno, libertad, freedom, opciones. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias La a verdad es todos. que Thank muchas you. gracias al Gremio de Librerías de Madrid que preside Enrique Pascual, a todos los invitados que han venido de distintas zonas de Madrid y de dos ciudades maravillosas de Europa, y al Ayuntamiento de Madrid, que nos ha ayudado a lanzar por primera vez esta idea de trabajar en esta casa específicamente con la lupa puesta solo en las librerías. Así que gracias. 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 No preguntan, ¿no? Check. It's been a minute since I've been with some women. Not cause they've been lacking, just I've been lacking the feeling. I've been staring at the ceiling, listen to the chat that they're revealing. Wondering if I open up or keep concealing. I ain't trying to be the meaning, it seems. Thought you knew this, I don't really do this. Moving like a Judas, talking all that talk, but ain't no time for acting foolish. When you ask all the brothers saying true this, I might just jump on this for free, jumping on them freestyles. I be wild, moving brains, see now. It's so sunset, it's beautiful, it's one guess. One morning, afternoon in that sundress. The summer flies by, every morning I'm still yawning. Same conversation, never boring. No, she texted me. Swear. Oh, that's Tomo. Oh, for fuck's sake. I know that these days are feeling cold. My love could take her home, as if we never knew. I was too young for you. And then you say you ain't about guys, especially brothers from the south side, but been about mine ever since the drought line. You but me been living on this cloud nine, saying it's about time starting. Front light, nothing will change until it drains, ain't nothing the same. Cause you become like the blood in my veins, saying I'm way too young to be stuck in the rain and still it's peak. Weeks till I figured out you play keys. 18, you been listening to JD, blaming the bay trees, telling me you hate these G's, but didn't need me telling you they ain't me, because they ain't me, they ain't me. Don't need to know about the colours that they paint me. I've been too busy getting dizzy off that JD, dreaming of the places you could take me. So now I know that these days are feeling cold. My love could take her home, as if we never knew. I was too young for you.
losing my way through this darkness. She was heartless in every way. I'm losing my way. I'm losing my way through this darkness. She was heartless in every way. I'm losing my way. Way through this darkness. She was heartless in every way. I'm losing my way. I'm losing my way through this darkness. She was heartless in every way. I'm losing my way. I'm losing my way through this darkness. She was heartless in every way. I'm losing my way. Feel you breathing down my neck.
cheek brushes against his, smooth on stubble for a moment, and then it's gone. He walks along the platform as if in a dream. Every fibre in me wants to shout and scream, stop, to run across to him and take him in my arms, to tell him I love you. You silly, silly man, I love you.